Hoy nos acompaña Carlos Daniel. Él nos va a hablar de campos de géneros. Sus áreas de interés son el álgebra, la teoría de computación y los lenguajes formales. Él ha trabajado tanto en maestría y doctorado como campos de géneros y planea tal vez en el postdoctorado continuar con esta misma área de investigación. Entonces, un placer por aceptar nuestra presentación y adelante. De hecho, yo también había mencionado que una de mis áreas de interés era celda, pero no lo quiero agregar. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Voy a empezar con un poquito de historia y supuestamente a quien se le adjudica lo de campo de género, que se supone que proviene de las disquisiciones aritméticas de Gauss, en donde, él da, que no creo que haya sido así como nosotros lo vemos, que lo haya dado, pero bueno, el teorema de género, en donde él estudia extensiones cuadráticas de dos racionales. Entonces, aquí nuestro Z. Entonces, él mágicamente de su manga se saca dos campos. Uno que va a ser J como esta extensión, menos 1. Se saca este campo J, en donde ahorita les explico quién es epsilon. Estos son primos que van corriendo entre 1 y m, pero bueno, el primero va a estar aquí, en donde estos objetos, en particular estos primos van a depender del discriminante del D. Entonces, ¿mande? ¿M quién es? M va a depender del discriminante del D. De hecho, se tiene el discriminante aquí, va a ser el D. Cuando se tenga que D es congruente con 1 módulo 4 y aquí congruencia 2, 3, módulo 4. Aquí, ahorita que explique lo del epsilon, aquí tenemos en particular al primo 2. Entonces, si observamos, son dos clases diferentes, va a haber ahí un jueguillo. El hecho es que nuestro epsilon queda determinado de la siguiente manera. Va a ser igual que los otros primos, P1 menos 1, 2, P1, si P1 no es el primo 2. Va a ser 2 si sí hay divisibilidad por 2 del discriminante. El conductor del carácter 2 es 8, donde el carácter es real. Va a ser menos 2 si lo mismo, pero el carácter fuese complejo. Y va a ser menos 1 si aquí nuevamente tenemos lo mismo, pero nuestro conductor es igual a 4. No se preocupen, ahorita explico qué cosas son esto de conductor y los caracteres. Y finalmente da otro campo que tiene que ver con el J, que le llama J+, que es tomar la intersección con los reales. Entonces, esta extensión es a la que se le llama la máxima subextensión real del campo J. Con esto lo que lo tiene es que el campo de género que denotamos como KG va a resultar ser J en cualquier caso, salvo si K fuese real y J complejo. En ese caso, en la extensión J de K, se prueba que el K está contenido en J y todo eso. Entonces, cuando esta
cuando en esta extensión pasamos de real a complejo, lo que ocurre es que hay una ramificación que es la que se le llama la ramificación de infinito. De alguna manera J está codificando la ramificación de todos los primos que son finitos, pero hay algo ahí atrás que no se ve, pero se siente, ¿no? Ahí está. El hecho aquí es que pues es como muy mágico o sea, como todo esto, ¿no? O sea, pero normalmente yo digo, así no creo que lo haya dado Gauss, y compré las disquisiciones matemáticas para buscarlo, pero esa cosa no tiene índice, entonces todavía no lo encuentro la manera en la que lo da. Entonces el teorema dice que dado un campo de ese... Ajá, una extensión cuadrática, tu campo de géneros es J o J más, dependiendo de si hay ramificación en infinito o no. Entonces, digo, aquí nada más por resaltar, puede ser real, complejo, y aquí es cuando hay real complejo. O sea, por ejemplo, lo que no crees es que lo haya dado de forma así tan mágica, o... No, que lo haya construido así, diciendo los conductores y todo esto. Yo creo que todo esto ya viene después del teorema de Leopold, porque él es el que va a formalizar todo esto. Digo, Gauss sabía un montón de cosas que se las sacaba de la manga. O sea, un dragón le hablaba en sus sueños y le decía, mira, es que las cosas son así, ¿no? En esa Entonces, época, así eran las bueno, voy a eliminar la evidencia. Bueno, primero voy a hablar de los conceptos de descomposición, inercia y ramificación de los primos, pero bueno, tomo una extensión, un campo numérico, una extensión finita de los racionales, y voy a definir el siguiente anillo, que son los elementos del campo, de tal manera que son las raíces de los irreducibles en la variable t. Bueno, ahí de los cursos básicos, aunque tenga racionales, se puede encontrar los enteros. Entonces, este va a ser un anillo de Dedekind, sus elementos primos, bueno, los ideales van a ser maximales, si hacemos cociente nos dan campos, y a este cuate se le llama el anillo de enteros del campo K, y de alguna manera, O de K para con K es como Z para con Q, en este caso son como sus enteros. Y bueno, aquí bueno, tomamos los racionales, digamos, enteros, y tomamos algún ideal primo. Entonces, consideramos una extensión para K y una extensión L de K. Entonces, aquí tenemos el anillo de enteros de K, el de L. Aquí, bueno, tomamos un... ¿cómo lo dibujo el gobierno? Bueno, lo voy a poner P. Es que no quiero que se confundan con este P, pero digamos así, ¿no? Como arqueado. Y aquí, bueno, voy a tomar un B. Entonces, bueno, tenemos el campo, una extensión, su anillo de enteros, otra extensión, su anillo de enteros. Tomamos un ideal y de aquí, con norma, bueno, sé lo que eso signifique, lo vemos aquí arriba y vemos su descomposición en primos en este campo. Y a su vez podemos tomar cualquiera de estos y lo vemos aquí arriba con la conorma. Entonces, lo que tenemos, de hecho, es que el OK va a ser OL intersectado con K y el P va a ser beta intersectado con K, es decir, de manera natural los campos extienden el concepto a, digamos, extensiones relativas. Oye, y ahí la extensión
en los ideales, o sea, ¿puedes garantizar que siguen siendo primos? De hecho sí, porque tomas, digo con la conorma, tomas digamos el P, OL como ideal, Ajá. y aquí ves su descomposición, digamos así, de 1, BR, alfa 1, alfa R, en primos de arriba. Entonces de ahí se tiene. Ahora, estos primos en particular se dice que están encima del primo P, y bueno, normalmente lo denotamos como, digamos, que lo divide. Bueno, qué bueno que escribí estos alfa las voy a cambiar por S. Es 1, R, bueno, mejor le pongo G. Bueno, de aquí se obtienen estos conceptos de descomposición, inercia y ramificación. Los EI son los índices de ramificación de los beta I. El número G es el índice de descomposición del primo P, y va a haber otro término que es, bueno, lo denotamos por FI. De cierto modo, bueno, la notación formal sería F, digamos, del primo P, BI o beta I sobre el P, digo, de ahí sale la I. Y esta cosa es la dimensión de los campos residuales, que es tomar el anillo de enteros cociente con el primo. Es decir, esta es la dimensión de... es que está bien esta notación. Lo voy a poner acá. Aquí va a ser el sobre el beta. Y bueno, esos van a ser la ramificación, descomposición e inercia de los primos. Aquí, bueno, con estos valores lo que vamos a decir es que es, digamos, el primo P. Digo, muy laxamente estoy diciendo primo, pero es el ideal primo. Es no ramificado si todos los EI son igual a 1. Vamos a decir que es no inerte si los FI son iguales a 1, y totalmente descompuesto si el grado de la extensión L sobre K coincide con el G. Bueno, en general tenemos que el grado de esta extensión se va a poder escribir en términos de esos tres elementos: ramificación, inercia y descomposición, independiente del primo que uno esté tomando, de la siguiente forma. Y en el caso de que la extensión fuese Galois, entonces vamos a tener que esto va a quedar como EFG, es decir, todos los EI van a ser iguales, todos los FI van a ser iguales, y el G es la descomposición. Oye, en el caso de que sea no inerte, Ajá. ¿quieres decir que todos los campos, pues que esa extensión de OL módulo B sub I es igual a la otra? O más bien que son expresiones triviales, ¿no? Es decir, que son Es ella misma. el mismo campo. Bueno, bueno, podemos reescribir aquel como COL, entonces
su descriptivo beta I desde 1 hasta P, y esto a su índice de ramificación. Entonces, directamente, bueno, cuando estamos en extensiones Galois, podemos decir la ramificación del P, en lugar de la ramificación de cada, la ramificación de cada primo encima de P. Bueno, ya con estos elementos podemos dar una definición de lo que es el campo de géneros en el caso numérico, pero para ello vamos a requerir la definición de otra extensión, que es el campo de clases de Hilbert. Digamos que el campo de géneros es como la versión bebé del campo de clase de Hilbert, porque en general el campo de clase de Hilbert puede dar una extensión infinita, o su grupo de Galois puede ser demasiado grande, y en el caso del campo de género tiene las mismas propiedades, pero podemos garantizar que es una extensión finita. Bueno, eso es lo que al menos motiva su estudio. Entonces, bueno, tenemos K, una extensión numérica. Entonces, vamos a denotar por KH al campo de clase de Hilbert. Que por definición es la máxima extensión abeliana no ramificada de K. Aquí, puesto que, bueno, ahorita no sé, pero cuando pasemos al caso de campo de funciones, vamos a tener unas cosas que se llaman lugares, y podría haber demasiados. Entonces, el hecho de que simplemente se pida no ramificada para todos los primos que haya, esto incluye a primos finitos como primos infinitos. Entonces, digamos, se desparrama. Pero bueno, para definir el campo de géneros necesitamos este campo. Entonces, el campo de géneros es la máxima extensión de K, que se puede escribir como K con un K minúscula asterisco, en donde K minúscula asterisco es una extensión de los racionales, y de tal forma que todo esto esté contenido en el campo de clase de Hilbert. Es decir, va a ser la máxima extensión de K que se puede escribir de esta manera, con esta una extensión tal cual, tal que está contenido en el campo de clase de Hilbert. En particular, pues esta es la máxima extensión abeliana no ramificada de los racionales. A partir de ahora vamos a considerar, o al menos el estudio que se hace, es para cuando esta extensión es abeliana. La razón de esto es porque pues tenemos el teorema de Kronecker-Weber, y nos facilita ahí hacer el cálculo, o incluso introducir los caracteres de Dirichlet. Necesitamos una extensión ciclotómica. Bueno, tenemos el teorema de Kronecker-Weber. Para cualquiera de estas extensiones sabemos que existe un natural, de tal manera en que K está contenido en el ciclotómico K de Zn, en donde esta es una raíz primitiva de 1. Entonces, damos el Galois de la extensión ciclotómica. ¿Cómo definiste ciclotómico, perdón? Ciclotómico. A los racionales pegándole una raíz primitiva de la unidad. Okay. Ajá. O sea, ¿esa es la definición? Sí. De hecho, sí. Bueno, tomamos el Galois de la extensión. Y esta cosa, bueno,
van a ser lo que llamamos el conjunto de unidades del anillo ZMZ asterisco, van a ser isomorfos. Entonces, con este anillo, bueno, con este grupo, lo que vamos a definir es un homomorfismo entre U de n y los complejos menos el 0, y a este es al que le vamos a llamar carácter de Dirichlet. Y bueno, al darlo en términos de un cierto n, diremos que está definido módulo el n. Para esto, este carácter en términos de la descomposición en primos del n, es decir, si n lo ponemos como P1 alfa 1, P R alfa R, podemos descomponer al carácter como producto de PI, bueno, de esta manera, en donde cada uno de estos es un carácter que va a estar definido de la siguiente, bueno, va a estar definido igual en los P's correspondientes, pero estos están dados de la siguiente forma, o sea, su existencia. ¿Y ahí ese carácter toma una unidad y la manda a qué? Pues de hecho, técnicamente es lo que define. Todavía no nos dice, ¿no? Ajá, tomas una unidad y lo puede mandar a un valor que nos hace. De hecho, digo, esto que preguntas nos va a motivar precisamente la definición del conductor, puesto que si no definimos esto o este concepto de conductor, podríamos tener que un carácter se puede definir en términos de módulo de dos cosas y puede llevar el mismo carácter a dos lugares distintos, entonces ya nos funciona, cosas así. Bueno, tenemos UN, aquí tenemos un isomorfismo por el teorema chino del residuo con respecto a las P partes, aquí ya son uno. Y aquí vamos a tener una función. Entonces, bueno, aquí a los complejos tenemos al carácter, y aquí acá vamos a tener el correspondiente, bueno, el PEI. Y bueno, pues ahora sí que va a estar dado, aquí no le vamos a llamar GPI, va a estar dado el término de la composición de G inversa de pi con el carácter, ¿no? ¿Esa G es la proyección? Esta G es poner lo que valga ahí en el término yésimo y lo demás lo rellenas de unos. De cierto modo, digo, otra vez para acabar lo del conductor, si te das cuenta, yo podría haber sido nada óptimo y definir un carácter módulo n en donde rellené de unos primos que no había, ¿no? Es decir, hacer algo así. Entonces el punto aquí es, si no siempre definirlo bien, al menos saber cuándo se puede definir y en términos de qué definirlo, digamos, bonito. Entonces esto es lo que motiva la definición del conductor. Y bueno, es que lo que ocurre, digo, ya lo expliqué en palabras, pero lo voy a poner. Puedo tener un carácter definido módulo n, n que divida a m para un cierto m natural. Entonces también puedo definir el carácter del mismo módulo m rellenando de unos o haciendo que x de pi valga 1 para todos aquellos pi que no dividan a n, ¿no? Entonces es el mismo carácter, pero se define en módulo de dos cosas. Al mínimo número natural que me permita definir al carácter es al que se le llama el conductor. No, a ver, yo sigo sin saber cómo Sí. están definidas las ¿cómo se llama? Xi de PI. Ah, bueno,
digamos que cada uno de estos va a ser el he, a ver, va a ser el he con el si-1, con la que tomas un elemento aquí, le aplicas acá, lo mandas hacia acá y lo bajas. Entonces no sé cómo está definido exi. Porque había entendido que exi, para definir exi, estaba definido en términos de los exi de PI. Bueno, o sea, tú defines el carácter de este anillo en este. O sea, digamos, tú defines a tu carácter. Aquí incluso puedes, por ejemplo, no sé, decir que el 1 vaya al 1, que otro cierto elemento ahí, alfa, vaya al menos 1, y así puedes. O sea, tú puedes definir tu carácter. Como tú quieras. Ajá, sí. Pero eso no está como... O sea, que sea en vivo. No bien definido. Sí. O sea, no sé. Pues creo que está bien hecho. Cómprala. Pero, o sea, Me cambia como que- Según yo sí hay ciertas restricciones, ¿no? Que le ponen. O sea, sí puedes definirlo como dices de cierta Sí. manera arbitraria, pero cuando das esta correspondencia de las unidades a los complejos, sí tienes que ir pidiendo ciertas cosas. Como de este lado son unidades, bueno, raíces de la unidad, entonces tienen que cumplir ciertas propiedades que se sigan preservando en los complejos. Hay veces que nos ayudan, no sé, las raíces igual de la unidad en los complejos o cositas así, para trabajar y que se sigan preservando ciertas propiedades que tenemos en el campo de este lado, que en el grupo de este lado. Entonces, sí es como que medio arbitrario, pero sí hay ciertas Sí. cositas, ¿no? Que hay Sí, que sí, sí. preservar. Digo sí porque puedes definirlo de forma demasiado random y te puede dar algo que incluso no sea función o algo así. Pero el punto es que, bueno, el chiste es que sea un homomorfismo que parta de aquí hacia allá. Que, bueno, en particular los que usamos nosotros van a ser discretos. Digo ahí. Porque creo que se pueden definir ahí caracteres más generales. Bueno, en este caso cada uno de estos, bueno, está definido de esta manera. Entonces, más bien, el carácter es una función que da de las unidades, un morfismo que da de las Ajá. unidades a las unidades de los complejos. Sí, exacto. Sí, para que se preserve todo. Bueno, les comentaba del conductor, lo representamos como f del carácter, en donde este va a ser el conductor, que es el mínimo natural, tal que se puede definir el carácter módulo. O sea, también sin quitarle cosas, ¿no? Porque no es lo mismo este carácter que el carácter total, ya que tiene más información de aquí. Bueno, como una observación, no existen caracteres de conductor igual a 2. Incluso, bueno, lo que se prueba es que si tú defines un carácter U2N en C, entonces este se puede definir en UN. Bueno, en particular, lo que tenemos es que el carácter correspondiente al primo PI tiene por conductor una potencia beta I del primo PI. Bueno, esto es para todo I. Entonces, una vez que tengamos una colección de caracteres, podemos definir el generado por y tenemos un cierto X grupo de caracteres de Dirichlet. Entonces, a partir de definimos las P partes de X como las P partes de cada carácter en X.
Entonces, bueno, con esto, creo yo el primer resultado importante que se obtiene es que la ramificación del primo P es igual al orden de este grupo. Bueno, voy a hablar de un campo asociado a un grupo de caracteres de Dirichlet, y esto ocurre si se puede escribir como el campo fijo por el kernel de los correspondientes caracteres para el grupo de caracteres X y viceversa. Es decir, vamos a decir que K es asociado al grupo de caracteres X, o que X es el grupo de caracteres asociado al campo K. ¿Cómo es esa notación? O sea, ¿qué significa? ¿Esto de qué? Sí, es como que pusiste arriba una intersección de kernel. Ajá, de los kernels. De los caracteres. Ajá, o sea, estás fijando por este grupo. Sí. Pues no entiendo qué significa la notación. O sea, si la desarrollas, ¿cómo queda? A desarrollarla como. Es un... Bueno, estos son los caracteres. Sí, Ajá, entiendo que es el sí. kernel de una cosa, pero digo, es un producto... O sea, es como... Ok. Sí, bueno, elevarlo a esa intersección. De hecho, digo, lo puedes considerar como el mínimo grupo que contiene a cada uno de ellos. O sea, la intersección principal. O sea, la notación es... o sea, sí, creo que sí entendemos que es la intersección, pero el problema es... ¿Cómo entender, sí. ¿no? Que es QZ a la algo. Ajá. Ajá, eso que es un producto... Parecería que es el producto cartesiano. Ya. Esto es de teoría de Galois. Tomas un cierto grupo y puedes fijar y cuáles son esos elementos, los que queden triviales respecto a este grupo. Es decir, cuando le aplicas la acción a los elementos del campo, los que queden fijos es el campo fijo. Perdón, sí, digo, no había entendido. Sí. Te pregunto. Gracias. Bueno, ahora sí tenemos el teorema principal, técnicamente. Que es el teorema de Leopold. ¿Qué es lo que este dice? Bueno, tomamos un K, un campo numérico, y su grupo de caracteres asociado. Entonces consideramos J la máxima extensión, de K no ramificada en ningún primo finito, tenemos que Y, si este es el grupo de caracteres asociado a J, entonces Y se puede escribir como el generado por las P partes para todas las P, digamos, en el conjunto de primos del campo K. Entonces, digo, lo importante de aquí es que, dado el campo, tú encuentras su grupo de caracteres asociado y de ahí puedes determinar directamente en este caso el grupo que te determina a su vez el campo, que es la máxima extensión, que es no ramificada en ningún primo finito. Ciertamente ese va a ser nuevamente como el resultado con el que empecé, el J, pero necesitamos también hablar del J+, puesto que también podría haber ramificación, que se da precisamente de la misma manera. Incluso a este campo lo llegamos a denotar como el hex, el K-hex, que es el campo de géneros extendido, o incluso algunas veces se le llama el restringido, pero es por las condiciones que necesita, ¿no? Si quieres que sean todos finitos, si no en el infinito. Entonces tenemos que el campo de género va a ser el K-hex en cualquier caso, y va a ser K-hex más, nuevamente si K real, y K-hex complejo, en donde, bueno, digo,
khex más, va a ser khex, como la máxima subextensión real. Bueno, digo importante porque esto es lo que nosotros portamos al campo de funciones racionales y es lo que o el pilar, digamos, de muchos resultados que hemos obtenido. En esta parte, digo, voy a la mitad, no sé si ya se quieren ir. En esta parte, bueno, voy a hablar un poco o intentar dar una noción de lo que es el primo infinito para, digo, que es, ¿lo han escuchado? Créanme, la primera vez que yo escuché eso del primo infinito y me lo intentaron explicar, no vieron cómo. Pero ya encontré, llegó una manera bastante sencilla de hacerlo. Bueno, necesitamos el campo de funciones. Tomamos K minúscula, perdón, un campo arbitrario. Entonces, un campo de funciones K de K minúscula, bueno, se los voy a platicar, ¿no? Es una extensión finitamente generada con grado de trascendencia 1. De cierto modo, esto es, das un elemento que esté en K, pero que no esté en K minúscula, que sea trascendente. Y digo, por mencionarlo, si por ejemplo tu campo fuese de esta manera, entonces quiere decir que si estos dos fuesen trascendentes, uno de ellos tiene que ser algebraico sobre el de abajo. Es decir, en este caso, el K de Y o el K de XY en sí tiene que ser algebraico sobre el K de X y viceversa. ¿Y viceversa o...? O sea, si, bueno, de hecho aquí digo, no, pero tendría que ser así. Pero lo que me refiero es, otra vez, sobre el K de Y. O sea, tienen que pasar las dos cosas. Sí, sí, sí. Sí, porque si no, tu grado de trascendencia 6 no. No, exacto. O sea, el chiste es que no vaya aumentando el número de elementos trascendentes. Bueno. Entonces, bueno, aquí, bueno, vamos a considerar K minúsculas de tal manera en que sean perfectos y algebraicamente cerrados. Esto es porque se necesita, bueno, son condiciones que muy en el futuro se van a requerir, pero es para que contengan el suficiente número de constantes para poder manipular ciertos polinomios. El punto es de que este cuate al que se le va a llamar el campo de constantes del campo K, bueno, campo de funciones K. Se va a decir que bueno, ya sea que va a ser un campo de funciones congruentes o global si este de aquí es finito, que es más o menos o más bien van a ser los campos que nos van a interesar más adelante. Para esto, bueno, primero voy a definir lo que es un lugar de un campo K y bueno, doy una evaluación de aquí a Z unión infinito de tal manera en que sea discreta y trivial. En las unidades del campo K minúscula, es decir, que los elementos del campo K minúscula se vayan a cero y se tiene que definir al menos un elemento que vaya a infinito y tiene que ser el único que lo haga. En este caso va a ser el cero. A partir de esta evaluación defino el siguiente anillo,
que va a ser de hecho un anillo de evaluación. Aquí, sí. Que son los elementos que son no negativos y su único primo máxima va a ser los que son estrictamente positivos. Entonces, en la línea de producción, su maximal, a la evaluación o al anillo o al maximal es a lo que se le va a conocer como lugar, y de hecho como uno nos lleva al otro y viceversa, entonces eso es a lo que se le llama un lugar del campo K. Nos vamos a fijar en campos de este tipo, es decir, bueno, consideramos el anillo de polinomios con coeficientes en K y tomamos su campo de cocientes, bueno, en este caso, aquí, y ese es este aquí. Entonces, bueno, sea B una evaluación en una extensión K de K minúscula, entonces, K de T, entonces B restringido a K de T va a ser una evaluación de K de T, y de hecho se va a dar lo contrario. Dada una evaluación aquí, se puede extender a una evaluación en K mayúscula. Entonces, con esto, dado un polinomio, bueno, perdón, una función, no, sí, es un polinomio. Bueno, dado un polinomio mónico irreducible, y un alfa de T, si no es polinomio, es un cociente, podemos escribir al alfa de T en términos de f de t como todas las potencias que aparezcan de f de t, a de t, b de t, con AB primos relativos y a su vez estos primos relativos con el f. Entonces, utilizando esta potencia, definimos la evaluación que corresponde al polinomio f para cualquier elemento de k de t, como precisamente esa potencia. Donde A de t y B de t sí son polinomios, ¿no? Sí, estos son polinomios. Alfa, B. No, A y B. Perdón, Alfa, sí. alfa de la Sí. situación. Bueno, lo que resulta es que, bueno, para esto necesito otra cosa que es menos, ¿verdad? Bueno, lo que resulta es de que esto va a ser una evaluación de K, que está totalmente conectada con el polinomio mónico irreducible f. Bueno, necesito definir el grado, que es en términos del grado de los polinomios, pero para un elemento que viva aquí. Entonces doy un beta de t, elemento de ahí, el beta de t lo puedo escribir como un h de t entre un g de t, ambos polinomios. Entonces, el grado de beta va a ser el grado de h menos el grado de g. Y voy a definir otra evaluación que le voy a llamar b de infinito, dada de la siguiente manera. La evaluación de infinito de un cierto beta va a ser menos el grado de beta, es decir,
de alguna manera es como hacer esto, ¿no? O sea, tomo los polinomios y los volteo. Y es al que se le conoce como el menos grado. Entonces, algo que se demuestra es que B infinito y B de F para F en K de T mónico irreducible son todas las valuaciones del campo K, y a los lugares correspondientes a B de infinito y B de F los representamos por B de infinito y bueno, el B de F. En cierto modo, prácticamente esto es los primos finitos y los primos infinitos, bueno, o los primos infinitos, no, el primo infinito de hecho. Es que se prueba que es el único y que todo, cualquier otro definido de la misma manera tiene que ser ese. Bueno, tomo el T con el que definí bueno, el K de T, un elemento trascendente. Defino por P de K los lugares del campo K. Entonces, bueno, aquí defino el divisor principal de T como el producto de todos los primos a las valuaciones respectivas a esos primos de T para todo P, lugar del campo. Entonces, algo que se prueba es que al menos existe un P y un P', de tal manera en que la evaluación del P es positiva y la del P' es negativa. Bueno, al menos. Y de esto podemos reescribir, bueno, algo que tal vez haya que mencionar, que es bastante importante, es que se va a probar que estos van a ser casi todos cero, estas de aquí van a ser casi todos ceros, salvo un número finito. Bueno, definimos z de t como aquellos p de t de t, tal que la evaluación P de T es positiva y esa de T como los negativos. Entonces, puedo reescribir al divisor principal con respecto a este Z y al eta, en donde este es el divisor de ceros y el divisor de polos del divisor T. De hecho, bueno, justamente cuando definamos al campo minúscula, vamos a tener quién va a ser o quién va a jugar el papel de nuestro primo infinito, porque técnicamente aquí es cualquiera. Y de hecho, cuando uno entra a módulos de Drinfeld y a campos de clases, uno puede agarrar una colección, y cuando lo aterriza a los campos de funciones de grado de trascendencia 1, se prueba que solamente hay uno, que es el asociado a 1 en X. De alguna manera, o la manera en la que bueno, que creo yo que es la más sencilla de explicar, es que tú tienes todos los polinomios mónicos irreducibles, ¿no? Pero en el campo de cocientes tienes, por ejemplo, a este, o te puedes agarrar a cualquiera de estos, ¿no? Un X de tal manera en que esto no sea polinomio, ¿no? Entonces, todos ellos, o todos los que se definan de esta manera, van a ser el primo infinito, y de cierto modo el cero de este objeto es infinito.
Entonces, por eso es al que se le llama primo infinito. Que es de hecho un poco más para allá, porque con las valuaciones o con estas valuaciones se pueden definir normas, bueno, en campos numéricos son las normas periódicas, con E a la menos la evaluación del primo P. Entonces, bueno, y ya se completan campos, se pueden hacer bastantes cosas ahí. Pero tenemos entonces todas las asociadas a los primos finitos y tenemos una asociada al primo infinito. Que si esto lo bajamos a los campos numéricos, bueno, perdón, esto estoy hablando de campos de funciones. Cuando lo bajamos a campos de funciones, perdón, a campos numéricos, tenemos las normas periódicas y tenemos la norma euclidiana. Entonces, este cuate es el primo infinito en los números, en las extensiones de campos numéricos. ¿Por qué? Porque es el único que hace eso que no hacen los demás. Pero no es porque tenga las propiedades de los primos infinitos. Ahora sí que es como el 2, es primo porque está ahí, ¿no? Pero realmente no porque cumpla las condiciones en general. O sea, fue el primero que apareció. Bueno, aquí un poco de notación antes de seguir. Tomo Q, una potencia n de una potencia de un primo P, y a partir de ahora K minúscula va a ser el campo finito FQ de T. Por R de T voy a definir el anillo de polinomios de FQ de T, bueno, del campo K. Aquí les voy a cambiar un poquito la notación utilizando RT+, que esto no tiene que ver con la máxima extensión real, sino que son los mónicos irreducibles de aquí. Ya voy a terminar, no se desesperen. Tienes 10 minutos. Sí, todavía. Entonces me apuro. Y P infinito va a ser el polo de Z. Bueno, este es el P infinito. P infinito en este caso va a ser el polo de T. De lo siguiente, hagan de cuenta que lo expliqué otro día. Lambda de n es la n torsión del módulo de Carlitz para un n aquí. Bueno, un n no sé, no. Esa cosa es un módulo de Drinfeld y es el que nos ayuda a definir en campo de funciones las extensiones ciclotómicas. De hecho, de manera natural, como raíces de la unidad no se puede hacer, porque, digo, en particular cuando tomas o defines de manera análoga a cómo están hechas las funciones logaritmo y exponencial, resulta que no van a funcionar. Entonces hay que convertir estas cosas en cosas multiplicativas y bueno, definir. Hay una acción, que es el módulo de Carlitz, que nos permite definir un campo ciclotómico. Entonces, de ahí mágicamente va a aparecer el campo ciclotómico, el n es un campo de funciones ciclotómico. Este de aquí sí va a ser la máxima extensión real, es decir, digo, aquí no puedo poner directamente intersectado con, entonces mejor se los pongo en palabras, pero el punto es que aquí este objeto hay que fijarlo por un grupo finito que es el FQ asterisco,
porque justamente ese es el que hace el análogo de la conjugación compleja y todo eso. Entonces mejor pongo directamente que esta es la máxima o el máximo. Y finalmente, Ln, de hecho me faltó una cosa. Ln va a ser el campo K lambda T a la menos N-1 fijo por F asterisco. Ahorita van a ver qué hace ese objeto. Y este campo lo que hace es codificar toda la ramificación salvaje del primo infinito. ¿Qué es la ramificación salvaje? Bueno, aparecen dos conceptos, que es ramificación moderada y ramificación salvaje, y esto únicamente depende de si P divide la ramificación del primo, es decir, tenemos la ramificación del primo, supongo que es Galois, entonces si P divide a este valor, la ramificación se dice salvaje. Entonces en esta estructura esa va a estar totalmente metida ahí, y obviamente si no, se va a decir que es una ramificación moderada. Curiosamente, la ramificación, en los trabajos que hicimos, la ramificación salvaje resultó ser la que se comporta bien. La moderada es la que no puedo expresar el odio que le tengo a esa cosa. Pero bueno, más notación. K sub n es el campo K pegando de F igual a M, N de K va a ser el campo K pegando de L a la N, y esto nada más para ahorrarse esto es FQN con L a la N. Y ahora sí, utilizando los caracteres de Dirichlet, pero bueno, hay que definirlos en campos de funciones, pero las ideas principales que fueron el teorema de Leopold y demás, intentar ver cómo adaptarlas a este tipo de campos y ver si nos dan algo, ¿no? Esa es de alguna manera la motivación de mi maestría y después del doctorado. Que bueno, platicado, normalmente, o más bien el hallar los campos de género, unos chinos utilizaron el hexágono exacto de Cornell-Brink, me parece que se llama, que son métodos cohomológicos. No sé. Bueno, el chiste es de que ahí tenemos un hexágono exacto, de tal manera en que nos da la conexión entre la dimensión de seis estructuras, de tal manera en que justamente esa dimensión nos empieza a dar bastante información, pero esto es solamente si esos saltos son de grado L para L1'. Para lo que nosotros trabajamos no aplica, porque ahí, no sé, bueno, de alguna manera no hay una definición como única para esas extensiones. Bueno, el hecho es de que con esta notación tenemos el teorema de Kronecker-Weber para los campos de funciones congruentes o globales. Lo voy a poner en un diagrama. Tenemos nuestro campo de funciones, tomamos una extensión, entonces el teorema de Kronecker-Weber dice que existe un n y m naturales y un n polinomio, de tal manera en que, se necesita que esta sea abeliana, de tal manera en que este está contenido en este campo, en donde se prueba que estos tres campos son linealmente disjuntos. Y por adelantarles algo,
Este nos codifica toda la información de los primos finitos, más parte del primo infinito. De hecho, la ramificación moderada, esta es la parte salvaje y esta cosa es inercia. Entonces, bueno, teniendo ya este campo, podemos empezar a meter caracteres y todo lo demás, ¿no? O definirlos. Para esto necesitamos una definición de qué es el campo de géneros para los campos de funciones, y para eso necesitamos la definición del campo de clase de Hilbert. Pero la pregunta es, ¿qué es el campo de clase de Hilbert? ¿Qué es aquí el campo de clase de Hilbert? Si seguimos la misma definición que tenemos en el caso numérico, va a resultar que uno puede tomar K FQ barra, en donde FQ barra es la unión de los FQN con N desde 1 hasta infinito. Y digo, si uno sigue que es la máxima extensión abeliana, donde todos los primos son no ramificados, entonces va a ocurrir que podemos meter a todas las, digamos, extensiones inertes, pues las podemos meter todas, puesto que en estas extensiones los primos van a ser no ramificados, van a tener inercia, pero van a ser no ramificados. Entonces, cuando uno tiene el Galois de KH sobre K, esto nos va a dar un I de K0 con el anillo de Pfeffer. Independientemente de qué sea esto, aquí dice P' y es para todo, entonces eso es demasiado grande como para estudiar. Entonces quiere decir que necesitamos alguna restricción para poder tener una buena definición del campo de clase de Hilbert. De hecho, hay muchas definiciones del campo de clase de Hilbert, pero la que nosotros escogimos es la que da Michel Rosen, que es uno de los que les voy a mandar carta para entrar el postdoctorado, en donde lo que dice, bueno, tenemos el campo de funciones, con campo de constantes, FQ. Entonces definimos un conjunto, tomamos una colección de lugares de K finita, y pedimos que todos los elementos ahí se descompongan totalmente. 5 minutos. Bueno, esto ya nomás se los platico entonces. Entonces, bueno, tenemos este nuevo campo en donde lo que pedimos es que todo elemento en S se descomponga totalmente, y esto ya hace a que el campo de clase, bueno, en este caso el Galois, se vuelva un grupo finito. Entonces, con eso ya podemos empezar a atacar. Y escogemos en particular a los primos que están por arriba de P infinito, que son primos de P infinito, esto en K. Entonces damos la definición del campo de género en términos de este nuevo campo, puesto que siempre vamos a estar utilizando a los primos que están por encima del primo infinito. Regresamos a la notación típica y definimos el campo de género nuevamente como la máxima extensión no ramificada, de tal manera en que se puede escribir como esto, y esto esté contenido a su vez en el campo de clase de Hilbert, en donde, bueno, si esta extensión de entrada ya era abeliana, entonces el campo de géneros
no es otra cosa más que el K asterisco. Esto también pasa en los campos numéricos. Entonces definimos ahora los caracteres para estas cosas, pero lo hacemos ahora en lugar de las unidades. ¿Qué es el análogo? Tomamos para un cierto n, esto de aquí, y aquí ahora definimos los caracteres, y nuevamente tenemos las mismas propiedades, lo podemos descomponer en factores primos. Esos dependen, recuerden, esta vez ya son polinomios de los divisores de n. La ramificación va a resultar ser igual al orden del grupo XP, y nuevamente el campo asociado a un grupo de caracteres va a ser el fijo, pero con ahora nuestro K de lambda n. Bueno, en la extensión K lambda n de K, salvo que Q fuese 2 y n, alguno de los polinomios t más 1 y t por t más 1, los únicos primos ramificados van a ser p infinito y los divisores del polinomio n. Lo que ocurre aquí es de que se hace trivial esta cosa, entonces no sirve. Bueno, el hecho es de que en esta extensión el primo infinito va a ser no inerte, pero puede tener ramificación, y que de hecho tiene ramificación exactamente Q-1. Esto ayuda bastante. Y todo primo que no divida n, aquí tiene ramificación igual a 1. Entonces no hay que preocuparse de otra cosa más que de los divisores y del primo infinito. Y se tiene con todo esto el análogo al teorema de Liouville, que es control C, control V. O sea, incluso la demostración es exactamente análogo. Tenemos K contenido aquí con su grupo de caracteres asociado, entonces el KG va a estar asociado a Y, que es nuevamente el producto de los XP para los P que dividen al M. Entonces, en esta extensión, bueno, lo que les comentaba es que P infinito es no inerte, pero puede tener ramificación mayor que 1, ¿no? O sea, puede tener ramificación. Y para, bueno, ya utilizando este resultado, podemos calcular el campo de género en términos de este J. Aquí le puse J, es el caso, donde el campo de géneros va a ser K adjuntando a, perdón, es que lo tengo en la otra notación. Lo que se prueba es que en este caso va a ser la máxima subextensión real de pegando del K. Ese es el campo de género. Entonces, bueno, en este caso el K está metido solamente en el ciclotómico, pero se prueba que si tiene ramificación moderada, entonces está metido aquí. Y si tuviese ramificación arbitraria, aquí le pondremos el N. Y en ese caso, digo de una vez mejor ya les doy el resultado para el caso general. Es decir, que no nos podemos deshacer de ninguno de los tres campos. Entonces el campo de género es el campo de género. En este caso, bueno, aquí también está medio pintado. Está el ciclotómico, L a la N y K de M. Entonces es un campo, es un subcampo del ciclotómico, es decir, sale por el teorema de Leopold, y se tiene, digo, el K que te da y un cierto F, y bueno, hay un grupo por el que hay que fijarle que hay ramificación que proviene de inercia. Bueno, de hecho es una transformación entre esas cosas. Este resultado es del 2014, y como corolario, si estamos en ramificación moderada, se elimina este elemento, es decir, si le borramos el F desaparece. La pregunta era,
¿No será que en general no necesitamos el F? ¿Cuál es la razón? Aquí ya está codificada toda la información moderada y de, digamos, de la ramificación moderada de infinito y de los primos finitos. Este trae la información de todos, entonces como que el F, ¿qué hace? Y que de hecho el F se define como nk interceptado con k lambda n de n. Entonces es un anfibio, ¿no?, que anda ahí. Bueno, el resultado que damos en el 2018, que de hecho fue en el 2017, es que sí, que podemos en general, para ramificación la que ustedes gusten, matar a ese F, y encontramos otro objeto ahí, que es un invariante, que le llamamos el conductor de constantes. Entonces, este resultado, digo, parece algo muy simple, el hecho de matar un campo en la ecuación, pero curiosamente este ya nos permitió clasificar a todas las extensiones cíclicas, es decir, esas ya quedaron completamente clasificadas. El hecho de que solamente se necesiten esos dos campos. Y traía otra cosa bien espectacular, pero ya no va a haber tiempo. Entonces, o sea, llévense esto. Si van por la calle y ven un campo y dicen, es que necesito su campo de género, le aplican eso. Y sale. Le quitas el eje que lleva la luz. Exacto. Bueno. Es todo esto. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguien? No. Pues bueno, le agradecemos nuevamente y gracias por la presencia. Yo tengo una duda.